Kege Akutami creó a Gojo con la intención de que fuera demasiado poderoso desde el inicio de la historia. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 2. El diseño de Sukuna está inspirado parcialmente en antiguas leyendas japonesas sobre demonios de múltiples brazos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 3. Yuji Itadori puede soportar el poder de Sukuna gracias a su resistencia física anormal. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 4. Muchos fans creen que Megumi tiene el mayor potencial oculto de todos los estudiantes. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 5. El autor ha dicho que Nanami es uno de los personajes más fáciles de escribir. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 6. Las expresiones exageradas de la serie ayudan a romper la tensión después de escenas oscuras. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 7. Gojo casi siempre usa vendas o lentes para reducir el cansancio de sus ojos especiales. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 8. La técnica del infinito crea una distancia imposible de alcanzar alrededor de Gojo. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 9. Mahito representa el miedo y odio que los humanos sienten entre ellos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 10. El uniforme de los hechiceros tiene inspiración militar moderna. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 11. Sukuna disfruta observando cómo reaccionan los humanos bajo presión extrema. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 12.
Toji Fushiguro nació sin energía maldita, pero desarrolló un cuerpo monstruosamente fuerte. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 13. El autor ama las películas de terror y eso influenció el tono de muchas escenas. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 14. La expansión de dominio es considerada una de las técnicas más peligrosas del mundo de Jujutsu Kaisen. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 15. Gojo fue diseñado para parecer relajado incluso durante situaciones extremadamente peligrosas. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 16. Muchos personajes tienen nombres relacionados con conceptos religiosos o históricos japoneses. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 17. La técnica de Nobara usa clavos y martillo porque el autor quería algo diferente a armas comunes. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 18. Megumi suele pensar demasiado antes de actuar en combate. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 19. Yuji es uno de los protagonistas shonen más emocionales y humanos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 20. El autor ha dicho que las peleas deben sentirse rápidas y brutales. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 21. Gege Akutami creó a Gojo con la intención de que fuera demasiado poderoso desde el inicio de la historia. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 22. El diseño de Sukuna está inspirado parcialmente en antiguas leyendas japonesas sobre demonios de múltiples brazos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 23. Yuji Itadori puede soportar el poder de Sukuna gracias a su resistencia física anormal. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie.
Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 24. Muchos fans creen que Megumi tiene el mayor potencial oculto de todos los estudiantes. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 25. El autor ha dicho que Nanami es uno de los personajes más fáciles de escribir. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 26. Las expresiones exageradas de la serie ayudan a romper la tensión después de escenas oscuras. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 27. Gojo casi siempre usa vendas o lentes para reducir el cansancio de sus ojos especiales. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 28. La técnica del infinito crea una distancia imposible de alcanzar alrededor de Gojo. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 29. Maito representa el miedo y odio que los humanos sienten entre ellos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 30. El uniforme de los hechiceros tiene inspiración militar moderna. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 31. Sukuna disfruta observando cómo reaccionan los humanos bajo presión extrema. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 32. Toji Fushiguro nació sin energía maldita, pero desarrolló un cuerpo monstruosamente fuerte. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 33. El autor ama las películas de terror y eso influenció el tono de muchas escenas. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 34. La expansión de dominio es considerada una de las técnicas más peligrosas del mundo de Jujutsu Kaisen. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 35.
Gojo fue diseñado para parecer relajado incluso durante situaciones extremadamente peligrosas. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 36. Muchos personajes tienen nombres relacionados con conceptos religiosos o históricos japoneses. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 37. La técnica de Nobara usa clavos y martillo porque el autor quería algo diferente a armas comunes. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 38. Megumi suele pensar demasiado antes de actuar en combate. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 39. Yuji es uno de los protagonistas shonen más emocionales y humanos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 40. El autor ha dicho que las peleas deben sentirse rápidas y brutales. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 41. Gege Akutami creó a Gojo con la intención de que fuera demasiado poderoso desde el inicio de la historia. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 42. El diseño de Sukuna está inspirado parcialmente en antiguas leyendas japonesas sobre demonios de múltiples brazos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 43. Yuji Itadori puede soportar el poder de Sukuna gracias a su resistencia física anormal. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 44. Muchos fans creen que Megumi tiene el mayor potencial oculto de todos los estudiantes. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 45. El autor ha dicho que Nanami es uno de los personajes más fáciles de escribir. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 46. Las expresiones exageradas de la serie ayudan a romper la tensión después de escenas oscuras.
Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 47. Gojo casi siempre usa vendas o lentes para reducir el cansancio de sus ojos especiales. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 48. La técnica del infinito crea una distancia imposible de alcanzar alrededor de Gojo. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 49. Mahito representa el miedo y odio que los humanos sienten entre ellos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 50. El uniforme de los hechiceros tiene inspiración militar moderna. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 51. Sukuna disfruta observando cómo reaccionan los humanos bajo presión extrema. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 52. Toji Fushiguro nació sin energía maldita, pero desarrolló un cuerpo monstruosamente fuerte. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 53. El autor ama las películas de terror y eso influenció el tono de muchas escenas. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 54. La expansión de dominio es considerada una de las técnicas más peligrosas del mundo de Jujutsu Kaisen. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 55. Gojo fue diseñado para parecer relajado incluso durante situaciones extremadamente peligrosas. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 56. Muchos personajes tienen nombres relacionados con conceptos religiosos o históricos japoneses. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 57. La técnica de Nobara usa clavos y martillo porque el autor quería algo diferente a armas comunes. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie.
Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 58. Megumi suele pensar demasiado antes de actuar en combate. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 59. Yuji es uno de los protagonistas shonen más emocionales y humanos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 60. El autor ha dicho que las peleas deben sentirse rápidas y brutales. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 61. Gege Akutami creó a Gojo con la intención de que fuera demasiado poderoso desde el inicio de la historia. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 62. El diseño de Sukuna está inspirado parcialmente en antiguas leyendas japonesas sobre demonios de múltiples brazos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 63. Yuji Itadori puede soportar el poder de Sukuna gracias a su resistencia física anormal. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 64. Muchos fans creen que Megumi tiene el mayor potencial oculto de todos los estudiantes. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 65. El autor ha dicho que Nanami es uno de los personajes más fáciles de escribir. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 66. Las expresiones exageradas de la serie ayudan a romper la tensión después de escenas oscuras. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 67. Gojo casi siempre usa vendas o lentes para reducir el cansancio de sus ojos especiales. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 68. La técnica del infinito crea una distancia imposible de alcanzar alrededor de Gojo. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además,
varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 69. Mahito representa el miedo y odio que los humanos sienten entre ellos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 70. El uniforme de los hechiceros tiene inspiración militar moderna. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 71. Sukuna disfruta observando cómo reaccionan los humanos bajo presión extrema. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 72. Toji Fushiguro nació sin energía maldita, pero desarrolló un cuerpo monstruosamente fuerte. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 73. El autor ama las películas de terror y eso influenció el tono de muchas escenas. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 74. La expansión de dominio es considerada una de las técnicas más peligrosas del mundo de Jujutsu Kaisen. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 75. Gojo fue diseñado para parecer relajado incluso durante situaciones extremadamente peligrosas. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 76. Muchos personajes tienen nombres relacionados con conceptos religiosos o históricos japoneses. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 77. La técnica de Nobara usa clavos y martillo porque el autor quería algo diferente a armas comunes. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 78. Megumi suele pensar demasiado antes de actuar en combate. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 79. Yuji es uno de los protagonistas shonen más emocionales y humanos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además,
Varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 80. El autor ha dicho que las peleas deben sentirse rápidas y brutales. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 81. Gege Akutami creó a Gojo con la intención de que fuera demasiado poderoso desde el inicio de la historia. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 82. El diseño de Sukuna está inspirado parcialmente en antiguas leyendas japonesas sobre demonios de múltiples brazos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 83. Yuji Itadori puede soportar el poder de Sukuna gracias a su resistencia física anormal. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 84. Muchos fans creen que Megumi tiene el mayor potencial oculto de todos los estudiantes. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 85. El autor ha dicho que Nanami es uno de los personajes más fáciles de escribir. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 86. Las expresiones exageradas de la serie ayudan a romper la tensión después de escenas oscuras. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 87. Gojo casi siempre usa vendas o lentes para reducir el cansancio de sus ojos especiales. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 88. La técnica del infinito crea una distancia imposible de alcanzar alrededor de Gojo. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 89. Mahito representa el miedo y odio que los humanos sienten entre ellos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 90. El uniforme de los hechiceros tiene inspiración militar moderna. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 91. Sukuna disfruta observando cómo reaccionan los humanos bajo presión extrema.
Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 92. Toji Fushiguro nació sin energía maldita, pero desarrolló un cuerpo monstruosamente fuerte. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 93. El autor ama las películas de terror y eso influenció el tono de muchas escenas. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 94. La expansión de dominio es considerada una de las técnicas más peligrosas del mundo de Jujutsu Kaisen. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 95. Gojo fue diseñado para parecer relajado incluso durante situaciones extremadamente peligrosas. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 96. Muchos personajes tienen nombres relacionados con conceptos religiosos o históricos japoneses. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 97. La técnica de Nobara usa clavos y martillo porque el autor quería algo diferente a armas comunes. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 98. Megumi suele pensar demasiado antes de actuar en combate. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 99. Yuji es uno de los protagonistas shonen más emocionales y humanos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 100. El autor ha dicho que las peleas deben sentirse rápidas y brutales. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 101. Gege Akutami creó a Gojo con la intención de que fuera demasiado poderoso desde el inicio de la historia. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 102. El diseño de Sukuna está inspirado parcialmente en antiguas leyendas japonesas sobre demonios de múltiples brazos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie.
Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 103. Yuji Itadori puede soportar el poder de Sukuna gracias a su resistencia física anormal. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 104. Muchos fans creen que Megumi tiene el mayor potencial oculto de todos los estudiantes. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 105. El autor ha dicho que Nanami es uno de los personajes más fáciles de escribir. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 106. Las expresiones exageradas de la serie ayudan a romper la tensión después de escenas oscuras. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 107. Gojo casi siempre usa vendas o lentes para reducir el cansancio de sus ojos especiales. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 108. La técnica del infinito crea una distancia imposible de alcanzar alrededor de Gojo. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 109. Mahito representa el miedo y odio que los humanos sienten entre ellos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 110. El uniforme de los hechiceros tiene inspiración militar moderna. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 111. Sukuna disfruta observando cómo reaccionan los humanos bajo presión extrema. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 112. Toji Fushiguro nació sin energía maldita, pero desarrolló un cuerpo monstruosamente fuerte. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 113. El autor ama las películas de terror y eso influenció el tono de muchas escenas. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie.
Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 114. La expansión de dominio es considerada una de las técnicas más peligrosas del mundo de Jujutsu Kaisen. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 115. Gojo fue diseñado para parecer relajado incluso durante situaciones extremadamente peligrosas. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 116. Muchos personajes tienen nombres relacionados con conceptos religiosos o históricos japoneses. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 117. La técnica de Nobara usa clavos y martillo porque el autor quería algo diferente a armas comunes. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 118. Megumi suele pensar demasiado antes de actuar en combate. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 119. Yuji es uno de los protagonistas shonen más emocionales y humanos. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime. 120. El autor ha dicho que las peleas deben sentirse rápidas y brutales. Muchos espectadores no notaron este detalle durante la primera vez que vieron la serie. Al revisitar ciertos episodios, es más fácil entender por qué este elemento terminó siendo tan importante dentro de la historia. Además, varios fans han creado teorías relacionadas con este dato y continúan analizándolo en comunidades de anime.